Decir que Robert Redford fue solo el chico dorado de su época sería un insulto al cine, y acá te cuento por qué. Y es que millones de personas alrededor del mundo sueñan con mostrar sus producciones en el mismo festival donde debutaron estrellas como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Damien Chazelle, Wes Anderson, Taika Waititi, Chloe Zhao, entre muchísimos más. Este festival es uno de los legados más importantes que un artista ha dejado al mundo cinematográfico. Y claro, ese artista fue Robert Redford. Por eso creamos una serie de videos sobre su carrera e impacto. En el primer video que ya está en el canal, hablamos sobre sus primeros años de carrera. Te recomiendo que lo veas ya que ahí profundizamos en cómo fue su infancia, comienzos en la actuación, las circunstancias que lo moldearon como activista y sobre todo porque tenía un gran odio por la fama y reconocimiento. En este video hablaremos de la historia del festival de cine independiente más importante del mundo. Porque si ves este logo al comienzo de una película, esto te certifica que es una película con una gran historia que te cautivará de inicio a fin. Pero este festival comenzó muchísimo más pequeño, en un pequeño terreno lejos de Hollywood, donde se abrió un espacio para que nuevos artistas estudiaran cada paso de hacer una película independiente. Su historia es fascinante, demostrando el talento de Robert para liderar y alzar la voz por causas que no siempre fueron escuchadas. En el último video que subiremos pronto, hablaremos sobre los comienzos como director y más películas memorables, hasta su fallecimiento en septiembre del 2025. También incluimos los datos del trágico caso del asesinato de su yerno en los 80s, el cual hasta el día de hoy el FBI sigue investigando. To make sure that we embrace the risks as well as the sure things. To make sure that freedom of artistic expression is nurtured and kept alive. To Robert Redford. Un espacio entre la naturaleza y el arte. Después de conquistar Hollywood y el corazón del público, Robert Redford empezó a mirar más allá de los reflectores, y como vimos, su principal propósito no era la fama. De hecho, le ponía muy incómodo estar frente a miles de cámaras. Y los lujos tampoco eran para él. Por eso empezó a buscar algo mucho más profundo, algo que lo conectara de nuevo con la naturaleza, con el silencio y con su propio espíritu creativo. En los años 60, cuando ganó su primer dinero real gracias al cine, no lo gastó ni en lujos, ni en autos, ni mansiones, sino que compró tierra en las montañas de Wasatch, a unos 50 kilómetros de Salt Lake City. Ahí mismo compró 2 acres por $500. Y es que quedó enamorado de sus paisajes, de la naturaleza, las montañas y la tranquilidad, pero sobre todo del lo alejado que estaba de todo. So I came here and I found the spot that I simply felt was the most beautiful spot I'd ever seen, which is this place. Igual en ese momento no tenía mucho dinero, entonces tuvo que esperar 2 años para construir su casa. Literalmente él construirla. La construyó con sus propias manos junto al carpintero y su hijo. Y así fue como empezó uno de los proyectos más grandes del cine. En 1963 la cabaña ya estaba totalmente terminada, pero solo existía eso, una cabaña en el medio de la nada, donde vivía él con su familia. Y mientras el tiempo pasaba y los éxitos empezaban a crecer, Robert compró más y más terreno, y de esos 2 primeros acres que compró, se convirtieron al final en más de 6,000 acres, prácticamente lo de una empresa privada. Ahí le dio el nombre de Sundance, ese mismo nombre del personaje que lo lanzó a la fama, The Sundance Kid. De hecho, ese espacio tenía una historia muy interesante incluso antes de que él llegara. El lugar estaba habitado siglos atrás por 3 culturas distintas, los Utes, los Anasazi y otras tribus americanas y familias, que se cuenta que habían dejado su huella en la piedra, el aire y el silencio. Y Robert quedó fascinado con esta energía ancestral. Luego, a finales del siglo XX, una familia migrante de Escocia se volvió la dueña de esta propiedad. Y con el tiempo crearon un pequeño centro de esquí llamado Team Heaven. Cuando el actor adquirió esta propiedad, claro que no le faltaron ofertas para llenar este hermoso espacio con complejos de condominios y hoteles de lujo. Pero Robert tenía algo mucho más claro. Quería preservar y proteger la naturaleza que lo rodeaba, por lo que rechazó todas las propuestas y consejos. Y él mismo se puso en el trabajo de crear un resort que creara un espacio amigable con el ambiente. Este se llamó el Sundance Resort, que también conservó esa estación de esquí, y después se le sumó el Sundance Catalog en 1988. Esta era una tienda que preservaba varias artesanías de nativos americanos. Y es que poco a poco Sundance se volvió en toda una empresa que tenía muchísimas categorías muy interesantes. La historia en orden cronológico va así.
Robert compra esta propiedad y empieza a crear su propio hogar, rodeado de naturaleza y tranquilidad, muy lejos de los lujos de Hollywood. Al poco tiempo de empezar a vivir ahí, empezó a preguntarse si podía crear un santuario para nuevos artistas, un espacio donde los nuevos talentos pudieran aprender, experimentar y sobre todo fallar sin miedo. Así nació la semilla de lo que años después sería el Instituto Sundance. Durante los primeros años, Robert reunía a los artistas en su propiedad. Los dividía en pequeños grupos y los hacía trabajar como si estuvieran en una película real. Escritura, actuación, puesta en escena, filmación, edición y todo lo demás que era necesario. Es decir, todos estaban aprendiendo mientras hacían real su sueño. A la vez, el actor invitaba amigos y colegas, tanto directores como escritores, actores y editores, para que ellos mismos compartieran su conocimiento como voluntarios y a la vez recordaran cómo fueron sus comienzos en la industria. Normalmente todos compartían que al comienzo no tenían ni idea de lo que hacían y querían apoyar a esos nuevos talentos. Al pasar los años y ver esos nuevos talentos tener tanta creatividad y buenos proyectos, a Robert se le ocurrió otra grandiosa idea, que no solo cambiaría la vida de esos nuevos artistas, sino la vida del cine mundial. Así empezó a crear un espacio para que esas producciones independientes pudieran estrenarse de forma segura. Y en 1978 fundó oficialmente el Festival del Cine de Sundance, en Park City, Utah. Por esos años el cine independiente no era muy reconocido por otros festivales, y mucho menos por los premios de la industria. Por eso este era un lugar tan apreciado por los cineastas independientes. Podían mostrar el trabajo que les costó tanto tiempo y esfuerzo sin las presiones ni los filtros de los grandes estudios. Al principio del festival casi no asistía gente. De hecho, Robert recordaba cómo le tocaba pararse en los semáforos para invitar a la gente a ir al festival. Pero su autenticidad atrajo primero a los nuevos artistas, luego a los compradores y finalmente a las estrellas, los fotógrafos, los agentes y las revistas. Poco a poco se convirtió en el epicentro del cine independiente mundial. Y aunque Robert no se imaginaba que este festival durara más de 2 o 3 años, su idea de un refugio para una categoría casi muerta terminó siendo una fuerza global que impulsó a grandísimos cineastas. Sin embargo, el actor trató de que el espíritu original se mantuviera. De hecho, sus instalaciones seguían siendo pequeños edificios, porque siempre pensó que era mejor tener una gran idea en un edificio pequeño que al revés. Y además, esto le permitía a los nuevos artistas no solo conectar con su creatividad, sino con la naturaleza tan hermosa que lo rodeaba en este centro. Parte de las novedades que este festival permitía a los nuevos cineastas era su libertad para hablar sobre su frustración, ya fuera política, ambiental, social o cualquier otra frustración. Y es que él nunca tuvo miedo de tocar estos temas. De hecho, decía que sería un error decir que el festival no era político. Y es que siempre en el cine había un intento de sofocar un punto de vista. Por eso él quería darle voz a esas personas que querían ser escuchadas y que de alguna forma estaban viviendo una injusticia y muchas frustraciones. De esta forma empezó a apoyar voces diversas, como cineastas negros, latinos, indígenas, asiáticos o de las comunidades LGBTQ+. Y no era por moda, era por simplemente responsabilidad. Y de esta forma demostró que una estrella podía usar sus poderes para abrir un camino a otros, y no para dominar la conversación. De hecho, uno de los temas que más lo conmovía era la defensa de los pueblos nativos americanos. Decía que ellos no tenían una historia escrita a la que recurrir, sino que dependen de su mitología, sus rituales, sus canciones y tejidos. Y él tenía una esperanza en el cine, para que nuevos cineastas nativoamericanos podrían contar su historia y no depender del punto de vista de alguien más. Pero su amor por la cultura nativoamericana iba mucho más allá del cine. Su casa estaba lleno de piezas tradicionales y muñecas cachina, unas que coleccionaba desde 1966, creyendo firmemente que cada muñeca tenía un espíritu, diciendo que cada una le hacía sentir algo emocionalmente que no podía explicar. Fue así como Sundance se convirtió en una organización muy completa, y todo sin fines de lucro, donde él juntaba las dos cosas que más amaba, el arte y la naturaleza. Robert financiaba gran parte del proyecto con su propio dinero, y también lo ayudaban las donaciones. ¿Cómo mantenía esta organización? Es muy interesante. Todos funcionaban en conjunto y todos dependían del otro. Y es que las ganancias del resort ayudaban al sostenimiento artístico del instituto. El instituto abría las puertas a nuevos artistas y el festival permitía a esos artistas proyectar sus producciones. Pero claro, aprovechó esa gran fama que empezó a tener el festival. Y este se hacía en pleno invierno en una ciudad que casi nadie visitaría si no fuera por el festival. Entonces las personas podían ir al resort y hacer esquí durante el día y en la noche disfrutar de las películas. Es muy interesante cómo mantenía cada una de las partes de Sundance sin olvidar la otra.
De esta forma le dio oportunidades a muchos cineastas. Y este fue el punto de partida de películas que marcaron época, como Sexo, Mentiras y Cintas de Video, o Los muchachos no lloran, o una gran película llamada Little Miss Sunshine. También estuvo Donnie Darko, El proyecto de la bruja Blair y Perros de reserva. Y aquí tuvieron la primera oportunidad algunas estrellas, como Steve Soderbergh, Joseph Matthew, Quentin Tarantino y Damien Chazelle. Pero también hubo espacios para que cineastas latinoamericanos y de muchas partes del mundo tuvieran la oportunidad de mostrar sus proyectos. Y esto pasa año tras año. El actor creía firmemente que el arte y el cine pueden ser una forma de intercambio cultural. Él decía que cuando traía películas de otros países, podía ver sus luchas, su situación y entender sus culturas. Algo que me parece muy admirable de una estrella tan grande. El éxito de este festival superó cualquier expectativa. Y tener una película exhibida en Sundance se volvió en todo un privilegio. Pero él siempre quiso mantenerlo lo más original posible. Y aunque las luces, los agentes y las celebridades intentaron convertir esto en un escaparate más de Hollywood, él luchó porque esto no pasara y que siguiera siendo un espacio libre y tranquilo para nuevos artistas. De hecho, su propósito principal era alejarse lo más posible del avance voraz de Hollywood. Y es que Hollywood en algún momento empezó solo a fijarse en grandes películas, en películas que solo les importaba el dinero, sin importar la calidad ni la humanidad del proyecto. Por eso le dio estos espacios a nuevos artistas para que pudieran explorar y experimentar sin que el fracaso les costara demasiado. Esa era su forma de volver un poquito a la industria, porque eso era lo que a él le hubiera gustado tener cuando era más joven. Así fue como el Festival Sundance se convirtió en algo mucho más grande que un evento, y ahora es un movimiento cultural que ha cambiado la industria para siempre, hasta convertir a los proyectos que se exponen ahí en posibles ganadores de Oscar, películas de culto, y lanzar a la fama artistas que se volvieron muy amados por el público. Como ya dijimos, también apoyó a muchos artistas en todo el mundo, entre los que están en Latinoamérica. De hecho, creó algunos laboratorios en el lado de Sudamérica y Centroamérica. Pero esto también le abrió los ojos nuevamente a Robert, y se dio cuenta que muchos de nuestros gobiernos no apoyan al arte cinematográfico. Por eso se aprecia y se admira demasiado a esos artistas que han llegado a promover su película en el Festival de Sundance. Saliendo un poco del tema de festival, podemos entrar en otro tema muy importante para este actor. Y es que aunque él no tenía miedo de hablar de política y criticar a esas personas que estaban en el poder, él siempre fue muy claro en que no estaba para nada interesado en tener una carrera en el sector público. De hecho, al comienzo de su carrera, varios candidatos le pidieron que aparecieran junto a ellos, es decir, que aparecieran en algunas campañas políticas para que los promovieran. Al principio él pensó que era todo un honor, hasta que se empezó a dar cuenta de que lo estaban usando solo para atraer multitudes. Y desde ese momento decidió no hacer nada por la política, sí hablar y rechazar las injusticias, pero jamás presentarse a un cargo público. Por eso, aunque muchos creían que él iba encaminado a ser candidato, él siempre se mantuvo muy firme con su independencia. En los años 70 llegó uno de los papeles que más marcó su posición frente a la política. How much do you need to know? You trust him? Yeah. Robert Redford no solo se consolidó como una estrella de cine, sino que se transformó en un símbolo de independencia creativa y en un pionero que cambió para siempre la manera de hacer y entender el cine. Pero el festival y el instituto solo son una pequeña parte de ese legado que nos dejó este grandioso artista. No te pierdas la siguiente parte que subiremos muy pronto, si no es que ya está en mi canal. Te prometo que te vas a quedar con ganas de ver más de una película de este grandioso actor. De hecho, hemos visto varios comentarios en TikTok donde nos comentan que él fue su gran ídolo. Y es que aunque Robert Redford no es un nombre como Brad Pitt, que de hecho sí trabajaron juntos en más de una película, es necesario que muchas personas conozcan su gran historia, porque no solo fue su trabajo frente a la cámara, sino su legado y el camino que abrió a nuevos artistas. Y lo más inspirador para mí y para los que quieran hacer cine, es que dejó un camino para aquellas personas que no tienen las mismas posibilidades que algunos artistas en Estados Unidos. Y aunque no todos los artistas en Estados Unidos logran tener una película independiente exitosa, pero es más difícil para artistas que nacieron en países donde el gobierno no apoya mucho al cine. Por eso es reconfortante saber que hay algunos espacios que abren las puertas a nivel mundial. Sundance abre convocatoria anualmente, y aunque claro, es muy difícil ganar este premio, también es muy probable que puedas abrir puertas, conocer personas y aprender mucho en estos talleres que Sundance ofrece a muchísimas personas. Bueno, esta es la historia de este festival que realmente es de admirar. En el siguiente video vamos a ver esas películas que Robert logró llevar a cabo.
a pesar de que todo el mundo le decía que no eran posibles. No porque fueran malas, sino porque tocaban temas tan delicados que podía molestar a más de uno en el poder. Por eso suscríbete, dale like y comenta, para que no te pierdas de estos videos donde hablamos más sobre artistas y su inspiradora vida. Porque con ellos podemos ver que soñar no vale nada, y que si trabajas muy duro por tus sueños vas a lograr cualquier cosa.